Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bienvenidos a otro capítulo de Historias de un Vendedor y me encanta poder estar aquí y acompañarlos porque el objetivo es que a través de este montón de historias pues nos inspiremos y empecemos a conectarnos cada vez más con ese ejercicio de vender, con esa maravilla de profesión y el objetivo es poderles presentar personas que a través de las ventas han logrado cosas maravillosas en su vida. Y estoy muy feliz porque yo sé que el tema que vamos a tocar hoy es un tema muy importante para nuestras vidas, el tema financiero. ¿Qué tanto hoy nosotros somos juiciosos o no con nuestras finanzas? ¿Sabemos o no sabemos manejar nuestro dinero? Y hay uno de los temas más importantes que yo trabajo en las ventas y es nuestra relación con el dinero. Hoy traigo una persona que nos va a inspirar un montón, que me parece una tesa que la admiro un montón y es nuestra experta en finanzas, Clau Dorida. Así que, Clau, bienvenida a nuestro podcast y muchas gracias por estar aquí. Pero muchísimas gracias a ti por invitarme y la verdad es que me hace muy feliz de tener la oportunidad de compartir conocimiento con ustedes porque cuando uno tiene conocimiento toma decisiones financieras más inteligentes y creo que este es un tema que nos deberían enseñar en el colegio, en la universidad, en la casa, pero es un tema del que adolecemos por completo. Quienes tienen la información normalmente son los grandes banqueros, las grandes instituciones, los grandes inversionistas y las personas que están en el mundo cotidiano y en el día a día pues no disponen de esta información y por eso resultamos metiendo la pata porque me incluyo allí, o sea, yo también metí la pata, me equivoqué, tomé malas decisiones financieras, me endeudé, mejor dicho. Historias son muchas las que hay que contar, entonces me alegra mucho estar aquí y compartir este conocimiento con todos ustedes. Me encanta y me gustaría mucho que nos pudieras contar cuál es tu historia, ¿cierto? O sea, ¿por qué llegaste al punto o a este punto donde estás? Dios mío, santo bendito, es que érase una vez, hace 800 años, gracias. Sí, o sea, bueno, para contarles, yo tengo 17 años de experiencia en el sector financiero, soy asesora financiera certificada, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y hoy en día tengo una agencia de planeación financiera, un equipo de coaches financieros y nos encargamos de enseñarle a las personas a construir su plan financiero, su plan de inversiones y hacer algo que todas las personas deberíamos aprender a hacer y es hacer que el dinero trabaje para nosotros. Pero esto todo suena muy bonito y la gente pensará, ay no, pues es que la vida de Claudia seguramente ha sido súper fácil, todo ha sido sencillo y todo lo ha tenido ahí como pulpito, servido en bandeja de plata. Y creo que parte del proceso que me ha llevado hoy a servirle a las personas para que se quiten la venda de los ojos es que yo también tuve esa venda en mis ojos durante mucho tiempo. Resulta que yo soy madre de un chico que tiene 20 años, fui mamá muy joven, vengo de una familia, no voy a decir que en estado de pobreza extrema, porque no, pero sí de una familia pues humilde, ¿cierto? Digamos que esta parte para mí es muy importante que la entendamos porque yo no provengo de una familia adinerada. Por el contrario, provengo de una familia que se quedó huérfana de padre hace más de 27 años. Yo tenía 9 años cuando mi papá fallece. Espérate, hace 29 años en realidad. Me puse a hacer cuentas y yo como que... Uy, casi 30. Auxilio. ¿Cómo manejamos esto? ¿Cuántos años tengo? Como que no me dan las cuentas. ¿Y qué sucede? Mi papá fue el proveedor vero en la casa y yo estoy segura que muchas personas han tenido que vivir esta historia. No soy la única y de hecho yo conozco también tu historia. Y el hecho de que el proveedor de la casa pues falte, siendo uno tan niño, lo enfrenta a circunstancias en las que uno no puede ver los problemas, sino encontrar las soluciones. Y en mi casa no había chance de pensar, es que no hay para vivir, y entonces, qué tristeza, qué horror. No, era, listo, hay que conseguir para la comida. Nosotros vendimos huevos, naranjas, limones, sábanas, medias, lo que ustedes se puedan imaginar, nosotros lo vendimos. Entonces, en mi casa no había opción de pensar, es que no hay para no sé qué y la vida es horrible. No, amor, eso era, ¿qué vamos a hacer? O sea, digamos que yo siento que eso fue uno de los primeros despertares y hay muchas familias que crecen
que yo te lo he escuchado a ti con una sensación de carencia. Sí. Y yo no sé, yo siento que esto se lo debo mucho a mi mamá, porque a pesar de que ella no o sea, ella no se profesionalizó, de hecho mi mamá no terminó el bachiller. Okay. Yo siento que mi mamá quiso que nosotros lográramos hacer todo lo que ella no pudo. Y sus hijos somos el resultado de eso. Mis hermanos son profesionales, pues tienen sus trabajos, ellos son empleados. Yo muchas veces en mi vida fui independiente y empresaria. Y hoy en día yo digo, o sea, wow. O sea, el hecho de uno mirar para atrás y decir, pasé por todas esas cosas, yo necesitaba pasar por todas esas historias para poder estar sentada hoy con ustedes contándoles esto. El punto es que como que en mi cabeza nunca estuvo ay, qué pesar, ay, qué horrible, y no sé qué, sino qué nos inventamos para producir plata. Ay, qué teso. O sea, ¿qué nos inventamos para producir plata? Yo me acuerdo que yo hacía mochilas, vendía mecato, vendía empanadas, o sea, lo que ustedes se puedan imaginar que a mí se me atravesara, yo lo vendía. Y digamos que esa fue una de las primeras relaciones para mí con el dinero, y me di cuenta que producir dinero no era difícil. Y la cosa es que mi mamá ha sido una mujer muy temerosa, Okay. ¿cierto? Y empiezan a suceder cosas. Para mí fue muy duro la pérdida de mi papá, porque yo era bueno, soy la única mujer entre 6 hermanos. Tengo 5 hermanos hombres, tengo 3 hermanos medios, todos mayores, y tengo a mis 2 hermanos naturales. Como los 3 nos llevan muchos años, nosotros como que nunca tuvimos una relación muy cercana, pero por ejemplo hoy en día yo me intereso por tener como cierto tipo de relación, porque uno con los años va interesando por la gente, ¿no? Sí, Uno como por todo el mundo. Sí, uno cuando está en sus 20, uno es, ay no, es mi vida, yo hago lo mío, no sé qué, pero cuando van pasando los años uno va diciendo como que hay que regresar a las raíces, acercarse a la familia, bueno. El punto es que bueno, entonces mamá joven, ¿cierto? Porque entonces uno se chiflas en lo que es la adolescencia, la crisis existencial y no sé qué. Fui mamá joven y mi hijo nace con una condición especial y los médicos decían que no iba a poder caminar. Okay. Tomo la decisión de irme de mi casa. Santiago tenía 15 meses en ese momento y había 15, 16 meses y lo habían recién operado. Okay. Le habían hecho una cirugía de 7 horas para acomodar algo en su espalda. Santiago no tiene como las vértebras cervicales como nosotros las tenemos, él no puede hacer estos movimientos y tiene, digamos, una serie de condiciones en la columna. Y tomé la decisión de irme de mi casa porque yo sentía que mi mamá, en medio de todos sus miedos, estaba demasiado interesada en cuidado con el niño, no lo deje hacer esto, no sé qué, y yo tenía un terror tan grande, Vero, de que Santiago creciera con esos temores, como pensando que él no era capaz de hacer las cosas. Okay. Y yo dije, si yo me quedo acá, yo siento que él va a crecer sintiendo que no es capaz de hacer muchas cosas. Y por algún motivo, no me pregunten por qué, cuando yo quedé en embarazo de Santiago, mi temor más grande era la decepción que eso implicaba para mi familia, porque la única mujer, la pequeñita, la menor, casa, pues era como que, pero ¿cómo se le ocurre? Ese era el gran temor que yo tenía. Sin embargo, yo no sé por qué cuando yo quedé en embarazo de Santiago, primero, yo nunca pensé en no tenerlo. Y segundo, yo me sentí la Mujer Maravilla. O sea, eso te dio como mucha fuerza. No, para mí fue como yo puedo con lo que se me atraviese por delante, yo puedo. No sé, o sea, esa fue mi sensación. Y para mí fue la primera persona a la que yo quise inspirar. Oh. O sea, yo decía, Santiago tiene que crecer sintiendo que es capaz de hacer lo que él quiera hacer. Y ese fue el reto. Okay. Y lo primero en lo que yo pensaba era, si yo me quedo en la casa, Santiago va a crecer sintiendo que no es capaz. Entonces yo me voy, 19 años tenía. Me voy de la casa, claro, pensando que con el salario mínimo que me ganaba en ese momento, me iba a alcanzar para muchas cosas. Y evidentemente eso no era así. Y en muchas ocasiones literalmente tocaba pegar la lengua de la pared, pero tocaba buscar fuentes de ingreso adicionales. Entonces venta por catálogo, el postre, el no sé qué, lo que se me atravesara, igual. Estudié y trabajé, o sea, y estas son historias que yo estoy segura que muchas personas que hoy nos ven viven, ¿sí? Y que adicional a eso viven y que como que no ven la salida y dicen, juepucha, esto no es posible, esto es muy duro, qué horror, quiero tirar la toalla. Todos en algún momento hemos querido tirar la toalla. Pero yo creo
que la mentalidad juega un papel fundamental en los resultados que nosotros tenemos en nuestra vida, porque somos nosotros los que nos encargamos de crear nuestra realidad. Y hay una cosa que yo tuve clara y es, el límite de las cosas que suceden en mi vida lo pongo yo. El límite, o sea, por ejemplo, la abundancia, si yo no tengo más abundancia es porque yo no he declarado esa abundancia o porque no estoy preparada para recibirlo. Y eso fue algo que yo tuve súper claro, porque me di cuenta que llegaban muchas oportunidades a mí, pero yo no sabía cómo, o sea, no estaba preparada para recibir esas oportunidades. Con decirte que, imagínate que... Qué cosa más interesante. O sea, muy interesante porque yo quiero como, a ver, ese tema de la abundancia es como así. O sea, ¿cómo así que el tema de la abundancia y que yo la traigo y que yo no estoy preparada? Mira, piensa en lo siguiente. El 97% de las personas que reciben herencias o loterías resultan terminando más pobres que antes de recibir el dinero que en ese momento recibieron. ¿Y por qué? Porque no están preparados para recibir esa cantidad de dinero, porque no saben administrar ese dinero. Y esta es una cosa que necesito que entendamos, porque en mi vida llegaron muchas oportunidades que yo no supe cómo administrar, que yo no sabía qué hacer con esa información. Y uno dice, ay, sí, yo sé. Y uno cree que está preparado y uno dice, no, es que yo me le mido. Eso es como que le dicen, usted es capaz de amaestrar este león, y uno dice, ay, sí, yo voy y lo amaestro, y va y se lo come vivo. Mentiras. Va y se lo come vivo, porque eso es hacerse pajazos mentales. Okay. Eso es hacerse pajazos mentales. Y entonces yo emprendí en muchas ocasiones, pero yo no estaba preparada para tener un emprendimiento que fuera sostenible. ¿Y sabes por qué? Porque yo no tenía paciencia, porque yo no tenía capacidad para esperar. Entonces lo que resultaba pasando con el emprendimiento es que yo me comía el emprendimiento. Claro. Porque yo tenía que resolver con el emprendimiento mi día a día. Entonces no había manera de que el pobre emprendimiento se desarrollara o creciera, porque la plática toda me la gastaba yo y no tenía cómo invertirle al negocio. Y es lo que le pasa a la mayoría de personas que están emprendiendo y a la mayoría de personas que también están en el mundo de las ventas. No, es que de alguna u otra forma eso que acabas de tocar es todo. O sea, nosotros, ¿qué tan preparados o qué tan dispuestos estamos a esperar que algo nos dé resultado? Y tiene que ver con las ventas y tiene que ver con las finanzas, ¿cierto? Porque en ese orden de ideas, a mí también me pasó, yo pude haber contado el otro día que tuve por lo menos 10 emprendimientos, y uno cree que saltando de un emprendimiento a otro pues como que lo va a lograr, pero resulta que tiene más que ver con los tiempos y con la perseverancia de que eso me funcione o de hacerse las preguntas correctas, que realmente con el emprendimiento en sí, ¿cierto? Es que todos los emprendimientos son buenos, no hay un emprendimiento malo. O sea, de una vez les digo, o sea, si ese emprendimiento cumple con servir, o sea, es una cosa que realmente sirve y le agrega valor a las personas, que las personas están dispuestas a pagar lo que tú estás cobrando, porque yo creo que uno tiene que pensar en que el valor sea justo para ambas partes, ¿sí? E incluso si el valor que tú entregas es tan alto, el precio puede ser tan alto como el valor que tú entregas, pero que las personas sientan ese valor, es que ese es el punto. O sea, que eso que tú estás entregando le cambie la vida a la persona, se la transforme, le entrega algo verdaderamente serio. Y tú misma lo mencionas, y es que cumpla con las condiciones de que yo realmente en lo que estoy entregando esté convencido de lo que estoy entregando. Sí. Primero, y eso empieza por uno. O sea, lo que yo estoy entregando es bueno, como lo estoy entregando es bueno, y el resultado que la persona va a obtener es bueno. Total. O esa persona va a invertir su tiempo y su dinero en mi emprendimiento y después lo único que va a tener que decir es pestes de lo que yo estoy entregando. Y esto es demasiado importante, porque muchas personas crean negocios en donde no te importa la experiencia del cliente, sino simplemente hacer plata. Y eso no funciona. Y no es sostenible, no es sostenible. En algún punto Miren, ¿por qué las pirámides se caen? No porque no funcionen. O sea, en realidad el sistema piramidal funciona. ¿Pero por qué se caen? Porque quienes las montan, el único interés que tienen es hacer plata. Captar. Pero si una pirámide realmente se creara con el fin de generar riqueza para todas las personas que están involucradas,
uno como usuario garantizaría que eso fuera sostenible. Clau, yo siento que uno de los problemas, y yo me identifico mucho con eso, es qué tanto o dónde o cómo hiciste tú para hacer el clic, para hacer ese cambio, para entender que la forma en la que estabas trabajando o viviendo no funcionaba y volverte una administradora y una, ¿cómo lo llamaríamos? Como más allá que una experta, es como aprender a manejar el dinero, ¿cierto? ¿Qué te hizo ese clic? Ahorita, que resulta que por algún motivo no quedó grabado. Gracias. Estábamos hablando un poquito de cuál había sido ese clic. Entonces yo te había contado que pues yo estuve casada y que esa relación se terminó. Y esto para mí fue, o sea, literalmente fue un antes y un después. O sea, en ese periodo de mi vida pasaron una serie de circunstancias como que al caído caerle. Ok. O sea, como que empiezan a pasar una cantidad de cosas que tú dices, pero ¿qué está pasando? Pero universo, Todo ya no más. O sea, como que, ¿cómo es que dices? Yo soy tu guerrera, pero dame un descanso. Ay, no, este año no quiero ser la guerrera tuya. Ay, sí. O sea, esas cosas que uno dice, pero ¿qué está pasando? Y para mí ese periodo de tiempo fue algo así parecido, ¿sí? Y una de las cosas que me pasó es que, listo, yo Este episodio es lo máximo, acompañada y todo. Bueno, entonces resulta que yo, en el momento en el que yo me estaba separando, estaba trabajando como asesora de seguros, que yo le contaba a Vero que ha sido una de las mejores experiencias que yo he tenido, porque yo empecé a ser líder muy joven, a mis 23 años. Yo literalmente casé una pelea, o sea, como que compré una pelea en una empresa en la que yo trabajaba, siendo una empleada rasa, pero me di cuenta que estaban siendo injustos con una de mis compañeras y yo me compré esa pelea, Vero. O sea, es como defiendo a capa y espada. Claro, porque yo decía, porque mi pensamiento era, si a ella le pasa esto y ella no se defiende y no pasa nada, entonces si a ella le pasa, a mí también me va a pasar. Okay. Entonces yo entré en este mood y esa fue la primera vez que yo tuve un cargo de liderazgo, porque digamos que los jefes que yo tenía en ese momento, literalmente yo me enfrenté a los jefes. O sea, yo decía, no me importa perder mi trabajo, pero yo no voy a permitir que una injusticia se ejecute en el lugar en el que yo estoy trabajando cuando yo puedo hacer algo al respecto. O sea, con decirte que hubo abogados de por medio. Ah, fuerte. Hubo abogados de por medio. Y fue muy especial y muy particular porque los jefes, en vez de tomar esta postura como algo negativo, por el contrario, ellos lo que hicieron fue, esta vieja tiene como madera, ella debería encargarse de liderar este equipo. Y eso fue así, ¿cierto? Entonces fue mi primer cargo de liderazgo y uno como que se incrusta en ese podio. O sea, en esa posición, que lo que te decía ahora es que uno no es el cargo que tiene, uno no es el carro que maneja, uno no es la casa que tiene, uno es los principios que tiene, la palabra que dice, la acción que ejecuta, el pensamiento que tiene. Esa es Claudia, esa es Verónica, esa es Vero. Te va a regañar. Vero, esa es Vero. Uno no es el dinero que tiene, ni la ropa que usa, ni el carro que tiene, ni el cargo que tiene. Uno es lo que uno hace, uno es lo que uno piensa, uno es lo que uno dice, uno es la acción que uno ejecuta. Pero ¿qué pasa? Nos confundimos y entonces resultamos volviéndonos el cargo que desempeñamos. Okay. Y resulta que, claro, yo empecé a ser líder muy joven, entonces yo como que literalmente como que me incrusté ahí. Y yo dije, líder, y jefe, ¿cierto? Y entonces uno se siente muy cómodo y yo siempre tuve equipos muy chéveres porque yo nunca tuve la necesidad de exigirle a mis equipos, sino que yo dije, yo soy una secretaria cara, pues por decirlo de alguna manera, porque yo estaba ahí para servirles a ellos y para facilitarles el proceso, porque yo también fui asesora, vendedora, entonces yo decía, yo quiero que ellos puedan hacer su trabajo más fácil. El punto es que yo trabajaba en el momento en el que estaba en este proceso de separación para una entidad financiera que se fusionó con otra, que no voy a decir el nombre, pero me puedo suponer que muchos se imaginarán cuál es. Yo era directora regional para esta entidad y se fusionó con una entidad financiera de Brasil que llegó a Colombia. Y en ese proceso a nosotros nos cambiaron las condiciones dramáticamente. Okay. Y antes yo no tenía techo.
Y resulta que al no tener techo, esto me permitió a mí no incrementar mi estilo de vida, sino conservar el estilo de vida que tenía, pero ahorrar. Yo ahorraba casi el 40 o el 50% del dinero que yo me ganaba. Esto quiero como hacer esa pausa porque en eso que no nos quedó grabado, Sí. diste 2 tips muy importantes que me caen perfecto. Y es, el primero, ahorrabas entre el 40 y el 50% de tu salario. Y el segundo es que cuando ganaste más dinero, no te montaste en otro estilo de vida. Ojo, no quiere decir que yo no me diera gusto, ¿cierto? Sí. Y no quiere decir que yo no, por ejemplo, empezaron a pasar cosas en mi vida que yo nunca antes. Miren, yo conocí el mar a los 24 años. Ok. Y lo conocí porque me pude pagar un viaje a San Andrés. O sea, el punto es que, pude, por ejemplo, y le pagué un viaje a mi mamá a Europa. O sea, empecé a poder darme gusto a mí y darle gusto a mi familia, pero no por eso yo estaba gastando más dinero del que me ganaba y tampoco estaba dándome un estilo de vida que no hiciera que yo lograra no solo preservar mi presente, sino también mi futuro, porque pues yo tengo muchas personas que dependen financieramente de mí. Ok. Entonces siempre pensaba, ok, yo tengo que construir un patrimonio y tengo que construir un capital pensando en, ¿y qué pasa si yo no estoy? Y pues habrá muchos a los que eso no les interese, pero a mí sí. A mí me preocupa qué va a pasar con el futuro de mis hijos. Hay muchos que dicen, ay, que ellos se los arreglen, allá ustedes. Y está bien, pues porque mi papá no estaba pensando en qué va a pasar con nosotros si no estábamos, pero yo no quiero ser esa persona. Yo prefiero ser la persona que piensa en el bienestar de los otros. Digamos que yo no estaba pensando en este tema. El punto es que resulta que hacía unos 2 o 3 años, estando yo trabajando como directora regional, una amiga me buscó para ofrecerme un seguro. Y como yo soy súper financiera, yo desbarato, o sea, a mí me presentan un plan, lo que sea financiero, y yo lo miro, doy vueltas, lo reviso, no sé qué, y le hago el cálculo financiero, y si financieramente eso no es atractivo, yo lo descarto. Entonces, ella fue con su jefe. Ok. Y entonces, claro, ellos me presentaron unas alternativas que tú conoces, Ajá. Y yo los desbaraté. Pero me presentaron una solución que esa compañía ya no tiene disponible en este momento, Okay. que era un producto que era un seguro de vida. Con una inversión alta, claro, pues con un retorno. Con una capitalización muy interesante. Y yo, este sí me interesa. Y yo dije, me interesa. Entonces tomé ese plan y me convertí clienta de esta empresa. Y resulta que al tiempo pasa esto con la entidad y desde ese momento en adelante, quien en ese momento acompañó a mi amiga, que era su jefe, empezó a mandarme como ofertas laborales, 3 años, y él me mandaba y me dijo, uy, tú deberías trabajar con nosotros, no sé qué, y yo, oiga, yo vender seguros, ¿qué tal en la vida? Jamás. Lo peor. Lo peor. Sí, yo ser jefe a vender seguros. Claro, yo no, lo peor, no sé qué, y él me dijo, no, pero ven a trabajar de gerente. Óyeme pues esta historia, porque aquí es donde viene el tema de los egos y el tema de que uno no es el cargo que tiene. Y tenemos que quitarnos, o sea, no se trata del cargo, no se trata del nombre, sino cuál es el rol que tú desempeñas en la vida de otra persona y en tu propia vida. Bueno, la cosa es que pasan 3 años y ocurre la fusión con esta institución financiera y a mí me cortan el chorro porque yo pasé de ganarme un ingreso muy bueno a menos de la mitad. Entonces ya no me quedaba para ahorrar. Porque antes yo decía, ahorro y luego pago mis gastos, pero por más nivel de vida que yo pudiese conservar bajo control, pues yo dije, no, ¿cómo así? Pues además del hecho de que te pongan techo, yo decía, uy, yo no me siento cómoda con esa marca. O sea, porque yo ya estaba acostumbrada a que yo era la que me ponía el límite. Total. Sí, pues con el equipo que tenía. Entonces yo dije, no, empecé a buscar, pues, o sea, como a tocar puertas y yo dije, pues, miremos aquí a ver qué pasa. Y voy yo y me presento. No, que sí, que vas a entrar aquí como gerente, no sé qué. Y yo, hágale, presentemos el proceso. Presento el proceso, paso y me dicen, ven a firmar contrato el lunes. Y a mí me dicen eso y yo el viernes renuncié al banco. Sí, tal cual. Dios mío. Y entonces voy yo el lunes a firmar el contrato cuando es que se supone que yo iba a entrar como gerente. Cuando es que firmar contrato, asesora de seguros. Y yo miro el contrato y yo digo, ¿Cómo así?
¿Cómo así? ¿Cómo así? Y yo, rin, y yo, hola, ¿qué más? Ay, mira, es que resulta que aquí debe haber un error, porque se supone que yo voy a entrar como gerente. Y yo hice todo el proceso como gerente. Ay, Clau, sí, mira, es que tenemos que hablar contigo. Bonitas formas de decirlo. Entonces, es que tenemos que hablar contigo. Ay, mira, Vero, a mí me dio una cosa que tú no sabes, pero no sabes. Me llamó el vicepresidente de la empresa. Y, o sea, eso fue así, pues claro, porque primero para mí fue muy impactante. Yo había renunciado al banco, o sea, no me o sea, había liquidación, pero no había indemnización. O sea, y yo dije, porque yo pude haberme dejado indemnizar, habiendo no firmado el otro sí. Claro. ¿Cierto? Del cambio. Del cambio, pero yo renuncié porque dije, bueno, me voy a ir a buscar. Bueno. Y entonces me llaman y me dicen, no, es que imagínate que es que no pudimos abrir la vacante de gerente porque hay que cumplir una cantidad de condiciones y si no se cumplen, pues no hay vacante de gerente. Y miren, yo con el ego en Neptuno, dije, no, tranquilos que yo tengo para vivir tranquilamente 6 meses. O sea, porque yo dije, ¿cuánto se demora en que abran la vacante? No, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Yo, no importa. Y me voy yo para la casa. Y uno en este nivel, o sea, en estos niveles de productividad que yo mantenía. Hacer nada. No, yo estaba haciendo una maestría online. Y la maestría duraba 2 años. Yo terminé un semestre en 1 mes. Te chupaste todos los módulos. O sea, ¿por qué llorar si no tengo nada? Yo tengo que enfocarme, yo tengo que hacer algo. Mira, y al mes, entonces, ¿se acuerdan de la separación? En ese momento estaba en el proceso de crisis matrimonial. Y entonces yo, claro, a consumir todo esto y en este proceso de crisis, y yo dije, ¿qué voy a hacer? Y yo dije, no me importa, pues vamos a ver qué pasa, a ver cómo es ese tema de ser asesor, porque yo tampoco quería ponerme en el mood. A mí, una de las cosas que yo he aprendido, es uno de los grandes errores que cometen las personas que quieren lograr sus objetivos, es irse a buscar un escampadero. Porque cuando tú te vas a buscar un escampadero, tú no tienes tiempo suficiente para buscar lo que realmente quieres. No, y lo único que creas, y esa palabra que usas, yo la uso mucho en mis conferencias, y es, si tú te estás escampando, vendiendo, es la peor sombrilla que te encontraste, porque vas a sufrir muchísimo. Y creo que una de las cosas por las cuales yo me pude disfrutar ser asesora de seguros era porque yo no tenía la presión financiera de tener que vender. Claro, o sea, porque tenías un colchón, porque estabas tranquila y porque no tenías la necesidad de venta. No tenía la necesidad y nunca tuve la necesidad. Nunca tuve la necesidad. Y fue algo muy particular, porque yo dije, yo entro como asesora, yo nunca supe cómo ganaba un asesor, porque yo no estuve en ese proceso. A mí no me explicaron cómo ganaba un asesor, sino que yo sabía qué era lo que tenía que hacer un gerente y cómo ganaba el gerente. Okay. Y el gerente tenía que vender para poder tener equipo, que esa era una de las primeras condiciones. Pero yo no entré en ese proceso. O sea, pues claro, yo firmé el contrato y dije, bueno, voy a ser asesora. Yo lo único que dije es, ¿cuánto tengo que hacer para ganarme tanto? Esa fue mi pregunta. Okay. Y me dijeron, tienes que hacer tanto. Entonces, cuando yo termino los primeros 15 días de capacitación, mi foco era, eso es lo que hay que hacer para ganarme tanta plata. Yo no estaba pensando en si eso era mucho o era poquito. Yo estaba pensando en qué era lo que yo necesitaba hacer para ganarme eso. Pero yo no tenía previamente el sesgo de esto es mucho o es poquito. O sea, yo no sabía si eso era mucho o era poquito para la gente que estaba ahí ya metida. Claro. Entonces yo no tenía esta barrera. Y entonces en 15 días durante los primeros 15 días me hice la meta de los primeros 6 meses. Wow. Pero porque yo no tenía esa barrera. Y esto fue algo que yo descubrí con el tiempo. O sea, tú eres el que permites que otros te pongan el límite. Entonces, yo nunca me puse el límite o sea, yo no sabía cuál era la meta de un comercial. O sea, nunca lo tuve como en presente. Uh-huh. Y yo hice una negociación para mí muy importante con la persona que era mi líder. Y no saben yo cómo le agradezco eso. Porque yo le dije, marica, yo trabajaba, pero era una cosa absurda. O sea, había 15 días del mes en que no había persona. O sea, yo sabía a qué horas entraba al banco, pero yo no sabía a qué hora salía, que eran los últimos 15 días del mes. Claro. Y cuando yo dije, bueno, yo voy a ser asesora y yo digo, si cumplo con este objetivo y voy a ponerme el dinero que yo quiero ponerme, que mi reto era alcanzar algo similar a lo que yo me estaba ganando como directora regional. Total. O sea, el cambio era lo que
me ganaba antes del cambio o la fusión del banco. Exacto. Y la cosa es que mi meta era esa, o sea, mi objetivo fue ese. Entonces, cuando yo vi, mira que sí se puede. Pero se puede por varias razones. Primero, las personas tienen, por ejemplo, en ese modelo, yo tenía que perfilar súper bien el cliente, porque tenía que ser una persona que entendiera el lenguaje que yo le iba a entregar, que tuviera poder adquisitivo y que tuviera el interés de preocuparse por su futuro financiero. Uh-huh. Entonces, a mí eso fue tan clarito, y entonces yo solamente, para mí era empresarios, y a mí me decían, y no le da, porque a mí hay una cosa, gracias al cielo, que a mí no me da pena. Entonces yo me iba a las oficinas de los bancos. No solo de los bancos, sino de las instituciones. Yo pensaba, ¿quiénes ganan plata en este país? Hay la gente que trabaja en estos gremios. ¿A dónde hay que ir? Allá. Porque yo no conocía a todo el mundo. No, es que no, uno no necesita conocer porque a todo el empecemos mundo. que yo trabajaba en banco, yo conocía a gente que se endeudaba. Entonces ese no era el perfil. Uh-huh. Yo necesitaba era gente que quisiera invertir, que quisiera poner su dinero y que quisiera asegurar su futuro y el de su familia. Entonces yo decía, ok, ¿dónde los busco? Y uno se parece a las 5 personas con las que se relaciona. Y yo dije, ¿con quién me tengo que relacionar? ¿A quiénes tengo que conocer? Me encanta. ¿Qué tengo que hacer? Entonces ¿en qué me gastaba el dinero que yo tenía ahorradito esos 6 meses? En ir a un buen lugar, a tener una buena cena, pero no porque yo fuera a gastarme la plata para la cena. Sino porque ¿a quién te ibas a encontrar allá? Iba sola. ¿Y a quién iba a conocer? Y lo más chistoso es que en las ventas hay un paradigma y es que las mujeres le venden a los hombres y los hombres a las mujeres. Y a quienes yo más les vendía eran mujeres. Porque es que los límites se los pone uno. Sí, total. Y a mí, por ejemplo, dicen, es que normalmente los hombres son quienes lideran mujeres. El 70%, no es que dijera el 70%, el 85% de mi equipo son mujeres. Y son mujeres extraordinarias y poderosas. Y el punto es, porque es que yo no estoy aquí para competir con ellos, estoy aquí para que colaboremos. Y claro, competir de una manera sana, Ajá, pero en donde no hay necesidad. ¿A dónde vamos a llegar? Es el punto. Entonces, resulta que, ¿qué pasa? En este proceso, yo me sentía muy feliz porque yo sentía que estaba sirviendo. Pero hay mucha información que tú no conoces. Y como yo soy tan financiera, Okay. ¿qué pasa? Yo solamente le vendía a personas que realmente pudiesen adquirir la solución. O sea, no por venderle a todo el mundo, no porque si tuviera el dinero. Y yo armaba planes que realmente le agregaran valor, porque como yo soy financiera, yo decía, o sea, si yo solo vendo esto, no me da. O sea, no me da porque yo pensaba en el retorno de capital y muy lindo el seguro y lo que sea y proteger y whatever, pero yo siempre pensaba en la devolución de capital de estos productos. Entonces yo decía, no me da. Entonces solamente me especialicé en un cierto nicho de personas. Y a los 8 meses me dicen que si quería ascender. Claro, y entonces uno dice, sí, yo asciendo, no sé qué. La ascendida me duró 3 meses. Porque yo ascendí y yo no. Porque yo tenía que vender por el vendedor. Porque es la manera de enseñarle al vendedor. Pero ganaba menos que el vendedor. Y en ese punto yo ya estaba en crisis matrimonial, ya empecé en separación. Y yo dije, ¿qué? Me devuelvo a ser asesora. Claro. Me devuelvo a ser asesora. El punto, bueno, eso en realidad no fue a los 8 meses, sino como al año y algo. Porque yo me acuerdo que yo estuve casi 18 meses con ellos y en el mes 18 yo duré 3 meses siendo asesora después de haberme devuelto de ser gerente. Porque yo decía, marica, depende de mí. O sea, no depende de nadie más. O sea, depende de lo que yo haga, quién conozca. Y además que me encantaba porque yo conocía gente. Ya no estabas encerrada en una oficina. Como antes. Claro, no, yo descubrí esto y literalmente desde esa oportunidad de trabajo yo he sido nómada digital. Pues porque incluso en ese momento a mí me iba tan bien que conmigo tenían muchas concesiones. Entonces yo decía, me voy para tal ciudad. Y ellos, vaya para tal ciudad porque si
llevaba producción, váyase. Entonces era demasiado bonito porque yo decía, no lo puedo creer. O sea, puedo viajar, puedo conocer, me están pagando por conocer gente, me están pagando por ayudarle a la gente. Lo máximo. Yo decía, no, brutal, porque... Y realmente yo me sentía supremamente convencida hasta que empezó, entonces primero, desaparece una de las soluciones financieras que era la que yo había tomado. Ok. Entonces cuando yo ya construía planes, ya dejaban de ser tan atractivos y yo, uy, como que, porque para mí ser coherente con lo que uno entrega y el resultado y no sé qué es fundamental. Y a eso le sumamos que yo entré en crisis, así que ya separación, no divorcio, porque yo me demoré un montón en divorciarme, pero bueno, separación, y entonces venda propiedades, y yo entré en una cosa, justamente cuando yo estaba siendo gerente, estaba en este proceso y yo dije, no, marica, yo no puedo con tanta cosa. No me da la vida para ayudarle a la gente, o sea, no me da la vida para ayudarle al vendedor y para ayudarle al personaje que está atendiendo y para lidiar con el tema de la separación y mi hijo y mi familia, mi mamá y no sé qué. Y yo, no, que es todo esto, no puedo. Entonces, yo entré en una crisis y yo quise mandar todo. Literal. Pero como que lo mandaste. Ah, es que ustedes no saben, vean, me tucé, me pinté el pelo de todos los colores, me tatué, o sea, eso fue o sea, dejé el mundo de las entidades financieras, monté estudios de tatuaje, o sea, esto fue, yo me acuerdo que al estudio de tatuaje yo estaba de pelo chiquito, con el pelo blanco, y estaba en uno de los estudios, y entra una de las chicas que trabajaba allá y me miraba como esa sí es. Sí, esta se me hace conocida, pero sí será. O sea, yo creo esa carita la reconozco. Pero no puede ser. O sea, puso esa cara de sí será. Yo creo que se le entró el agua. No, o sea, eso fue una cosa. Ojo, yo vendí todo y me fui de mochilera. Me fui de mochilera, vendí todo, dejé a mi hijo, que esto puede ser muy polémico para muchos, fue la primera vez que nos separamos, Santiago tenía 14 años y por primera vez lo dejé viviendo con su papá. Él nunca había vivido con su papá, el papá de Santiago no fue financieramente responsable, pero digamos que tenemos una relación, pues, civilizada, ¿cierto? Cordial. Y yo lo dejé allá y le dije, mira, tú vas a quedarte con Santiago y yo respondo por Santiago financieramente, todo, colegio, transporte, absolutamente todo. Y emprendo yo este viaje, pero este viaje era como de que, o sea, estos revolcones de la vida que uno no sabe ni para dónde coger, ni qué hacer, ni qué... Si tiene sentido lo que hago. Sí. O sea, esa era la pregunta más importante. O sea, si tiene sentido lo que yo estoy haciendo en mi vida. O sea, si estoy impactando la vida de las personas, si tiene sentido ayudarle a la gente, si tiene sentido como todo esto que ha pasado. Ay, bruta. Yo decía, qué cansancio. Qué cansancio. Porque claro, hay cosas maravillosas y divinas en el proceso, pero también hay puntos como que tú tienes una catarsis y tú dices, y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entro con este tema de los estudios de tatuaje, esa es una dimensión de mí que para mí es muy importante y es la parte creativa y artística. Y yo dije, y me sentí tan identificada, porque ya, ¿qué pasa? Yo utilizaba mis conocimientos en ventas y nos fue divinamente. Teníamos un estudio y abrimos 3. Ok. Entonces, fue un boom como de utilizar el conocimiento que yo había adquirido en ventas para promocionar este negocio. Digamos que la importancia de, al final, saber vender. Porque ¿cuántos estudios de tatuajes hay? Por lo menos aquí en Medellín. No, hay un montón. ¿Cuántas personas que probablemente en ese momento eran mejores tatuadores? No, y mira, y te digo una cosa. O sea, cuando yo entré a este negocio, fue muy interesante porque la persona que yo conocí, un artista impresionante que tristemente falleció en el año 2020 y que gracias a él fue que todo esto pasó, era un artista brutal y él era dueño de un estudio de tatuajes. Okay. Pero por ejemplo, tenía las contabilidades mezcladas, la personal con el negocio.
Y yo lo conocí porque me fui a tatuar, o sea, Literal. es que no fue porque es que yo dije, ay, un día así de la nada voy a montar un estudio. No, fue porque yo dije, en esta catarsis yo me fui a hacer un tatuaje, así el monumental tatuaje, no este, no se ve, no se los voy a mostrar. Un día. Eso es otro podcast. Eso es otro podcast. Con menos luz. Ese sería el final de desnudo. Sí. Bueno, el punto es que a mí me parece, empiezo yo a ir porque es un tomó 50 horas, ¿ok? Ese tatuaje, como para que sepan. Entonces resulta que yo empiezo a notar que esto tenía una dinámica súper interesante. Y a mí me empezó a llamar la atención y yo dije, eso me gusta. Yo todavía era asesora. Y yo, en medio de esta locura, yo dije, ¿qué? La plática que tenía, entonces yo vendí apartamento, carro, no sé qué, y yo dije, voy a invertir en esto. E invertir en esto es que aquello de la planeación financiera en ese momento no era un talento completamente desarrollado, y yo puse toda la plata allí. Ok. Lo que le pasa a muchas personas. A muchas personas nos pasa, porque Pues a de mí hecho me yo pasó. creo que la mayoría. Voy yo y pongo toda la plática que tenía en este negocio y claro, el negocio empieza a crecer así como que uno dice como, uy, un momentico, espere. Y empiezo yo a aprender un montón de cosas porque yo dije, bueno, si me voy a meter en esto, yo tengo que volverme la más tesa del mundo. Entonces, tesa es que yo empecé a conocer de tintas, empecé a conocer de artistas, empecé a conocer de redes sociales, empecé a conocer de estudios. Y entonces empecé a hacer contactos en otros países y entonces yo traía artistas de otros países y mandaba artistas para otros países. O sea, esto se volvió en una cosa que yo, ok, empieza a crecer, pero bueno, el resumen ejecutivo es que en medio de esta crisis existencial y de la baja inteligencia emocional que en ese momento yo tenía, pues las cosas no resultaron bien. Y ese negocio, el negocio no se quebró, me quebré yo. Ok. Porque tuve diferencias con el socio y bueno, una cantidad de cosas que hicieron que yo dijera, ¿qué pasó? Y yo dije, no puede ser, entonces voy, me separo, me divorcio, me meto en otra mala relación, hago malas inversiones, no, marica, ya, esto es la tapa. Y como yo había hecho tantos contactos ya alrededor, pues no voy a decir del mundo, pero pues sí en Europa, en Inglaterra, en México y demás, yo dije, no, me voy. Y les digo una cosa, tenía los tiquetes en ese momento, cuando yo me fui. Tenía o sea, había dejado dinero para un año de mantenimiento de mi hijo. Ok, qué juicio. Había garantizado el mantenimiento de mi mamá. Había invertido en el 10% de la cuota inicial de 2 apartamentos. Tenía los tiquetes y para vivir un mes. Y arranqué y dije, no sé qué va a pasar, pero me voy. Ya, me voy. Y arranqué. Y me fui. Y me fui de mochilera. Y los primeros 2 meses fueron durísimos porque yo nunca me había separado de Santiago, de mi hijo. Y yo era, no. Y yo lo llamaba todos los días y no sé qué. Y él era, ay, sí, mamá, hola, sí, bueno, chao. Todo amoroso. Adolescente. Y yo, mi amor, mira, cuando quieras hablar, hablamos. Pero yo esto así de llamarte, pues, y que hola, ¿cómo estás? Chao, no. Y a los 2 meses tuvimos una llamada de 1 hora y media, de esas cosas que tú sientes como que el vínculo se consolida de manera impresionante. De hecho, yo tengo una relación hermosa con mi hijo que se lo agradezco al universo. El punto es que estando en estos viajes, yo empiezo a entender una cantidad de dinámicas y una cantidad de aprendizajes, Vero, y empiezo a reconectarme con el tema financiero. Porque fue muy chistoso, como yo empecé a visitar estudios de tatuaje en diferentes lugares, todos, yo siento que uno tiene que aprender a desarrollar ese buen administrador que uno tiene, y el buen administrador para todo en la vida. Entonces me decían, no, pero es que tenemos problemas de no sé qué, entonces yo me sentaba con la gente a revisar cuáles eran los problemas, a eso que me gusta, ayudar, a servir. Entonces me sentaba con los artistas, y mira, es que me alcanza, es que no me alcanza, no sé qué, y me sentaba con los dueños de los estudios, no, pero es que mira, que es que no, que me entra, que no me entra, y entonces nos sentábamos a revisar como la contabilidad y cosas, y yo, bueno, eso así. Eso, año 2017, eso, año 2018, perdón, y esto, noviembre del año 2018, me llegó a mí una formación en trading. No sé si ustedes saben qué es trading, pero básicamente es especular.
invertir en activos que tienen una gran especulación y es tratar de sacar ganancias en el corto plazo. Y yo me meto a esta formación muy interesada y yo digo, qué mamera, marica. O sea, yo soy una muy buena inversionista y digamos, esto me dio una visión del mundo financiero diferente, mucho más robusta de lo que yo tenía. Yo hacía muchos años había trabajado como asesora en inversiones, pero cuando uno está tan joven a veces no dimensiona lo que realmente implica el mundo financiero. Okay. Como que no sabe el poder que tiene ahí. Sí. Y esto me abrió mucho, o sea, digamos que hizo que entendiera muchas cosas y yo decía, no, marica. O sea, claro, el mercado se mueve de una manera demasiado dinámica que la gente ni siquiera alcanza a comprender. Pero me di cuenta de otras cosas y es que yo no quería estar todo el tiempo enfrente de una pantalla. Porque yo decía, si yo me quedo enfrente de una pantalla, ¿yo a quién le estoy sirviendo? A mí, pero no a más personas. Y yo vibro cuando tengo la oportunidad de interactuar. Contactos. Cuando yo tengo la oportunidad de ayudarle a otra persona, por ejemplo, lo que yo hacía con esta gente, que lo más bonito de todo es que gracias a ellos yo me sostuve durante mucho tiempo, estando en estos viajes mochileros, y no estaba ni barriendo, ni no sé qué, sino haciendo algo que a mí me apasionaba, seguramente no ganándome lo que probablemente ellos le pudiesen pagar a un experto por allá, pero haciendo finalmente lo que a mí me apasionaba. Bueno, y estando en Londres, porque yo estuve en Europa, o sea, en ese recorrido conocí 17 países. Ok. Y resulta que estando en Londres, una amiga me dice, ay, mira, Claudia, no sé qué, hay un diplomado de yo no sé qué, yo no puedo ir. Y era un diplomado en el que estaba Robert Kiyosaki invitado. Y entonces yo dije, ¿qué? Y me dijo que costaba como 1.500 libras y yo le dije, me muero de la risa, no tengo plata, como que 1.500 libras, no puedo. Y ella me la dio 300. Ay, no, cuando uno le toca, le toca. Porque ya no podía ir y me dijo, debe 300. Y yo, hágale, le doy 300. Y era un fin de semana en donde estaba él y estaban otros 5 expertos hablando de propiedad raíz, hablando de escribir libros, hablando de trading, hablando de una cantidad de cosas. Y esa es una cosa que me impactó muchísimo. Es que todos contaban su historia, pero todos vendían algo. Siempre pasa. Todos vendían algo. O sea, todos al final de su exposición estaban vendiendo algo. Y sabes una cosa que yo dije, yo un día quiero ser una persona de él. O sea, yo un día quiero ser ese personaje. Porque ellos están ofreciéndote algo que saben que pueden cambiar tu vida. Porque entonces, por ejemplo, estaba el que escribió Matemáticas para Dummies. Y entonces lo que él te decía, mira, esta formación, en esta formación te voy a enseñar a escribir un libro. Y si tú escribes el libro conmigo, yo te voy a hacer el prólogo de ese libro. Y voy a vender ese libro. Obvio yo. O sea, es como quien dice que no. Ahí es donde está el punto, ¿cierto? Entonces yo decía, todos te entregan algo de valor que puede transformar tu vida. El punto es quién tiene el valor de hacer esto. Yo no tuve el valor. O sea, te quiero contar, yo no es que no tuviera el valor, sino que no tenía, o sea, no tenía... ¿De dónde? No tenía de dónde y tampoco tenía cómo endeudarme. O sea, no tenía como rayar una tarjeta de crédito para decir lo voy a pagar. O sea... Ese no era mi momento, pero eso me impactó tanto que yo recuerdo cuando regreso acá a Colombia, hablo con un amigo, un empresario que trajo acá a Colombia Jordan Belfort, que no sé si saben, el lobo de Wall Street. Sí. Este personaje fue el que trajo a Jordan Belfort acá a Colombia. Yo fui modelo de protocolo en un evento para patrocinar este evento. Y resulta que, porque el trabajo no es deshonra, ojo pues que yo pasé de ser directora regional a mochilera a modelo de protocolo, ¿no? O sea, la variación está hasta bartender fue cuando regresé de Europa, una amiga me dijo, ay, que están buscando no sé qué, pero yo todavía estaba en esta búsqueda de yo no quería volver a vincularme de manera tradicional al mundo financiero. Okay. O sea, yo decía, no quiero porque yo siento que hay otra cosa que yo tengo que entregar. O sea, esto no puede ser, que yo creo que esa es una de las cosas más importantes y es cuando tú logras conectar con el propósito, tú dejas de vender. Y sobre todo dejas de sufrir por ventas. Es que es porque tú no sientes que estás vendiendo. O sea, es que cuando yo te cuento todo esto, yo realmente estoy hablando desde mi experiencia y desde lo que implicó la transformación en mí, empezar a aplicar una serie de conocimientos que yo no me vine a dar cuenta que esto era un método,
sino hasta que yo empecé a enseñar lo que yo estaba haciendo en mi vida para que yo pudiese tener un resultado diferente. Pero no lo hice de manera consciente, sino que lo utilicé como una estrategia para ayudar a un equipo de trabajo. Fue muy chistoso. El punto es que, o sea, estoy contando la historia hasta llegar a este punto, ¿no? Llego yo a Colombia, que bartender, que no sé qué, empiezo a dar capacitaciones en ventas para constructoras que me contrataban, y resulta que en medio de esto me llamaron a mí a presentar un proceso de selección. Y pasé a una institución financiera que es maravillosa y que les agradezco muchísimo por todo lo que me enseñaron. Y una de las cosas que más me encantaba cuando me contrataron era que yo tenía que desarrollar emprendedores. Y yo dije, ¿qué? Esto me encanta. Y yo conté toda la historia. O sea, ellos pudieron haber dicho, esta vieja lleva un año casi... Está loca, se fue de mochilera. Y lleva casi un año y medio. Vendió todo. Y un año y medio en donde pues laboralmente yo no estuve, entre comillas, vinculada ni productiva. Y me dijeron, no, o sea, como que nos encanta porque tienes la experiencia de haber emprendido, y adicional a eso lo que nosotros necesitamos es una persona que pueda enseñarle a las personas a crear empresas. Y yo, ¿qué? Voy para esa. Y empecé a constituir un equipo. Entonces esta empresa lo que hacía era, lo que hace es vincular personas como empleadas, pero las forma para que se conviertan en empresarias, o sea, en emprendedores. Ajá. Y cuando entro yo dije, yo quiero ser esa. O sea, yo entré como directora, pero yo en realidad quería ser ese emprendedor. O sea, yo quería ser ese empresario. Y yo dije, pues aquí vamos a aprender. Y eso fue lo que hice. Y cuando la pandemia llega a nuestras vidas, ellos vuelcan toda su atención en el mundo digital. Total. Y entonces, ¿qué pasa? Antes de que llegara el mundo digital, la manera en que yo le ayudaba a mi equipo era entregando educación financiera para personas y empresas, porque me di cuenta que es la manera más fácil de que tú toques las fibras sensibles de una persona y que la hagas consciente de muchos de los errores que comete, y esa es la manera en que tú conectas a este experto financiero con una persona que tiene una necesidad que en muchas ocasiones ni siquiera quiere ver, porque nos negamos a verlas, porque todo el mundo tiene problemas menos yo. Todo el mundo comete errores menos yo. Y en este proceso yo empecé a entregar este tema de educación financiera sin darme cuenta que yo ya aplicaba una metodología que en ese momento yo no la entregaba del todo, pues porque yo decía, es algo muy superficial. Pero cuando empiezo a entrar en el mundo de las redes sociales, que lo hice por influencia de la empresa donde trabajaba. De la empresa y de personas que trabajaban con esta empresa, que ya eran influenciadores financieros, que me decían, vení, vos deberías incursionar en esto, no sé qué. Y yo estaba pensando en mi futuro. Imagínate, Vero, que cuando yo empecé esto, yo dije, no, por ahí en 3 o 4 años. En 3 o 4 años fue que esto fue así. O sea, a la velocidad de la luz. Y una cosa, esto de redes sociales empezó porque la empresa nos metió en este proyecto y me dijo, elige a unas personas para que inicien este proyecto. Y yo empecé este proyecto, no lo empecé sola, lo empecé con varias personas. Y a mí me dicen, ¿cuál es el éxito de que tú hayas tenido este resultado con tus redes sociales? Es lo mismo que ha pasado con todas las cosas a las que yo le he puesto foco y le he puesto atención. Y es que las redes sociales no son un hobby, son una disciplina. Y todo en la vida en lo que tú quieras verdaderamente tener resultados, no puede ser un hobby, tiene que ser una disciplina. Y las ventas es una disciplina. Y es una disciplina que yo decidí disfrutarme. Y me tocaba, y yo no le quitaba tiempo a mi trabajo. Era tiempo de mi tiempo libre para las redes sociales. Te quiero contar un secreto que Clau no sabe, de verdad no sabe. Pero los que vayan a ver este podcast, que han estado en mis conferencias, saben que esto es verdad. Yo llevo ya 4 años con mi marca, y durante el tiempo yo te ponía a ti y les mostraba tu perfil a los líderes, porque yo decía, mira, ella es líder de un equipo de ventas donde es empleada y desarrolla contenido o crea contenido para agregar valor. Entonces, digamos que siempre te ponía de ejemplo porque, y yo sé que acá hay muchos dueños de negocios, nosotros muchas veces como líderes estamos esperando
que el otro o que las personas del equipo hagan por mí, pues o que hagan. Pero cuando yo lo hago desde el ejemplo, pues definitivamente arrastro. Entonces te quería contar eso porque sé que no lo sabías, pero que había sido fuente de inspiración para mí y fuente de inspiración para muchos de las personas que acompañaban el camino del liderazgo comercial, empezando a entender el tema del ejemplo y la disciplina. ¿Saben una cosa muy interesante? Resulta que cuando esto inicia, yo dije, bueno, yo voy a hacer esto de redes sociales, pero esto tiene que tener un fin y un propósito. O sea, no puede ser simplemente crear contenido por crear. O sea, ¿cuál es la intención? Ajá. ¿Cierto? Entonces yo sabía que la intención era atraer personas que estuvieran interesadas en algo que yo estaba presentando. Y era su salud financiera. ¿Y qué hacía con eso? ¿Qué les voy a entregar a ellos para que haya un intercambio? Y el intercambio es, ellos me dejan sus contactos. ¿A cambio de qué? Yo les estoy entregando conocimiento, pero les entregaba herramientas. Entonces yo diseñaba simuladores y no sé qué. Pero, ¿y yo qué hago con esos leads? O sea, ¿yo qué hago con esos contactos? Pues entregárselos a mi equipo. Entonces yo se los entregaba a mi equipo y ¿qué pasa? Teníamos excelentes resultados. Entonces si antes teníamos buenos resultados porque lo hacían, esta educación financiera antes lo entregaba en el mundo corporativo. Claro. Y ahora lo empecé a entregar a través de redes sociales. Y entonces yo era reparta leads a diestra y siniestra y ellos a cumplir con sus objetivos. Y yo a cumplir con mis metas y a generar un buen ingreso, que siempre fue así. O sea, siempre convencioné todos los años. Bueno, ¿qué pasa? Yo tenía algo muy claro y era, para mí la planeación financiera tiene que ser integral porque así es como yo la aplico en mi vida. Yo trabajo para esta empresa, pero esta empresa no es la única que yo tengo dentro de mis soluciones financieras, sino que yo tengo otras, entonces yo a veces sentía como que eso se quedaba cortico. Y el universo solito, mis amores, se encarga de llevarlo a uno y de mostrarle las luces, las señales. ¿Hacia dónde va? Sí, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Entonces llegó un punto en el que una empresa, competencia de esta, me hizo un ofrecimiento, no para irme a trabajar con ellos, sino para participar en un podcast, así como esto que estamos haciendo. Ok. Y me dijeron, ¿cuánto cobras? Y yo, pero así, o sea, con toda la ingenuidad del caso, yo dije, voy a cobrar para que no me paguen. Pues, o sea... Voy a cobrar un montón para que me digan, no, ¿sabes qué? No, gracias. Y me dijeron que sí. Y ese fue el punto en el que yo dije, no. Aquí, o sea, hay que hacer algo. Y este proceso fue muy bonito porque cuando tú haces las cosas desde el propósito y desde la inspiración, las personas creen en ti. Y uno de los primeros en creer en mí fue mi socio. Y mi socio fue una persona a la que yo conocí hace muchos años. De hecho, nos conocimos por una aplicación de citas. No pasó nada, eso no prosperó. Pero el punto es que nosotros nos conocimos y yo le... Pero pues hace parte de la historia. El punto es que eso no prosperó y entonces, pero nos convertimos en amigos y entonces yo le pedí el favor que me ayudara con el tema de una página web y de un tema de seguridad de la información y de no sé qué. No tenía ni 5,000 seguidores en redes sociales. Y yo, o sea, pregúntenme usted, le deberíamos preguntar a él por qué creyó en esta vaina, porque yo no tenía el alcance de lo que iba a pasar con esto. Y entonces, pero yo estaba convencida de que algo iba a pasar. Uh-huh. Y hay algo que yo les digo, no trabajen por el resultado, trabajen, porque el resultado llega por añadidura. Sí, y como dice Vero, trabajen de manera inteligente, y trabajar de manera inteligente es hacer más con menos. O sea, yo no invertía en ese momento yo no invertía un solo peso en marketing digital, ni le pagaba a nadie, todo lo hacía yo. Y hoy invierto de manera inteligente y trabajo de manera inteligente porque hoy delegué y soy más eficiente y eso me permite construir un negocio que crece. En este momento con la agencia de marketing, los operativos, los coaches financieros, el community, somos casi 27 personas. Ok. 27 personas en un negocio que hoy nosotros le entregamos educación financiera a las personas, les vendemos educación financiera a las personas, pero transformamos la vida de las personas. Y saben una cosa muy, muy bella, cuando yo tomé la decisión de dar este salto a la independencia, no me fui sola. Y no fue porque yo me fui a buscar gente. O sea, el equipo quiso irse conmigo y dar el salto a la independencia. Porque las personas que trabajan conmigo, los únicos contratados son los operativos. De resto todos son independientes. Bueno, señores, ustedes estarán diciendo qué pasó aquí, porque este cambio de sed, de pinta, de todo. Esa es la vida. La vida es llena de sorpresas, llena de infortunios, llena de cosas que no podemos controlar.
Y es muy particular porque este podcast, por alguna razón técnica, no quedó el final grabado. Así que la vida nos volvió a juntar obligatoriamente para que hiciéramos este final. ¿Por qué? Porque no queríamos dejar pasar este podcast tan maravilloso. Así que vamos a darle final a este podcast, señora Claudia Uribe. Y cuando se nos cortó en una pregunta muy importante. Ay, sí. Además, pero es muy chistoso porque yo creo que este es uno de los episodios con, o sea, como con más circunstancias extrañas, Sí, sonidos extraños, o sea, como que es como cuando el universo te dice, ay, es que, juepucha, te va a poner todas las dificultades del mundo y uno se muere de la risa y dice, no importa cuántas dificultades me pongas, Ajá. le voy a hacer. Exacto. Yo creo que este podcast lo podemos llamar Así es la vida de Claudia Vero. Llena de tropiezos, hijo de madre. Sí, Entonces, sí, se nos presentaron tropiezos, pasaron 1000 cosas. Se nos apagaron las cámaras, se nos apagaron las luces. se acabó la memoria. O sea, 1000 cosas. Pero nada nos impide parar. Así que estamos aquí. Clau, y para cerrar este maravilloso podcast, cuéntanos para ti qué significa vender. Pero para mí vender es servir. Creo que es una de las cosas más bellas que todos los seres humanos podemos hacer. De hecho, creo que está muy conectado con el propósito de cualquier persona. Cuando le preguntan a la gente como ¿para qué estás aquí en este mundo? Yo creo que parte de lo interesante de estar aquí en el mundo es aprender a servir desde los talentos y las capacidades que tú tienes. Y todos en algún punto, así no nos demos cuenta, estamos vendiendo. El punto es el cómo lo hacemos. Y yo he descubierto que yo vendo sin vender y que es algo que proclamo con mi equipo de trabajo, porque finalmente vender es llevarle información a más personas que les permita con esa información y con ese conocimiento tomar decisiones más inteligentes. Eso es lo que nosotros hacemos. O sea, para mí vender es enseñarle a más personas a tomar decisiones más inteligentes. Me encanta porque definitivamente yo tengo una frase que dice, vender es la mejor manera de servir al mundo, y en ese orden de ideas, pues todo el tiempo estamos sirviendo, y cuando encontramos cómo con lo que hacemos le servimos a los demás, también se baja mucho esa tensión de la venta, como desde la necesidad y desde todo ese estrés que manejamos, y empezamos a disfrutar este proceso. Pero de hecho, imagínate que hace poco tenía una conversación con alguien al que, o sea, tiene, digamos como que tiene un servicio y un producto súper brutal, pero es una persona a la que no le gusta como exponerse a redes sociales. O sea, como que este tema de la venta, devolver su conocimiento a un producto le cuesta un montón. Y yo le decía, estás impidiéndole a la humanidad y a la gente tener la fortuna de tener esta información. Claro. Entonces, o sea, tenemos que darnos cuenta que vender es literalmente permitirle a más personas tener conocimientos que antes no tenían. Sí, de hecho, Dan Luke dice que si nosotros tenemos un producto o un servicio que le puede cambiar la vida a alguien, estamos en la obligación de vendérselo. Tal cual, y de acuerdo, completamente. Total. Clau, ¿qué le dirías a las personas que hoy no les está yendo bien? ¿Cuál sería como tu consejo, tu experiencia? Yo en este episodio antes les hablé sobre el poder de lo simple, y es que con menos deberíamos hacer más. Y siento que en este proceso de querer buenos resultados estamos muy enfocados en el resultado. Y la realidad es que dejamos de disfrutarnos el proceso. Y parte de lo bello que nosotros hacemos en esto de compartir conocimiento, porque eso es vender, compartir conocimiento y servir, es entender que yo me tengo que disfrutar ese proceso. Cuando yo me disfruto el proceso y respeto la metodología que tengo que desarrollar, y sigo el paso a paso, los resultados llegan por añadidura, a ver. O sea, no se trata de, ay, es que tengo que vender no sé qué, porque es que cuando tú vendes con necesidad la gente lo siente. Y la realidad es que lo que tú necesitas es que la gente sienta sinceramente que le quieres ayudar, sin esa presión real de es que tengo que hacer un cierre. El punto es, enfócate menos en el resultado y más en el proceso, que los resultados llegan por añadidura. Me encanta, Clau. Y de verdad para mí ha sido un proceso muy bonito. Siento que este episodio es muy inspirador y
muchas gracias por aceptar esta invitación por segunda vez a que cerremos este episodio. Y a todos ustedes los invito primero, antes de invitarlos, quiero darles las gracias por llegar hasta acá, hasta el final, porque para mí es muy valioso que sigan este sueño que al final y es inspirar a través de las ventas a que podemos vivir de una manera mucho más tranquila. Y si le gusta este podcast, suscríbase acá y comparta, que Clau me decía el otro día, si nosotros queremos a los demás, pues les podemos compartir información de valor. Así que muchas gracias por estar, muchas gracias Clau y bienvenidos a Historia de un Vendedor. ¡Chao! ¡Chao!